Hola, buenas tardes a todos. No, lo que no tenéis que dejaros llevar por la influencia de lo que os dicen de tal, que es muy extraño. Bueno, chicos, mañana se abre la plataforma para colgar, por favor, los PECs, ¿vale? Termina el día 16, o sea, del 9 de enero al 16. Mañana creo que es a las 0000, o sea, no sé si es que es hoy a las 8, hoy a las 12 empieza a abrirse, pero bueno, ¿qué más os da? ¿Vale? Entonces, recordad que si tenéis que colgarlos, acordaros, PDF, subirlos en PDF a la plataforma, no los subáis en otros modelos porque no se pueden corregir, que tenemos de esto de que no los corrijamos, ¿vale? Entonces, por favor, transformarlos. Los que queráis que los revise, ya no tenéis mucho tiempo, ¿vale? Esta mañana he recibido el de tu compañera. Bueno, se lo he corregido un poquito, es que se ha complicado mucho la vida. Se ha puesto a poner hipótesis y rollos tales. Digo, qué manera. Pobre, es que, ¿veis? Es un trabajo muy elaborado, o sea que se ve que ha trabajado la chica, pero que por no seguir las indicaciones o por complicarlo tanto, pone cosas que no están bien. Entonces es una pena que presentéis un trabajo tan elaborado que se ve que se lo ha currado, pero que no responde a lo que se pide. Y entonces, nada, le he dicho que lo quite y ya está. No pasa nada, ¿vale? Y esto solo es para mis alumnos, por favor, vuelvo a decir. No, nadie me lo ha intentado colar este año, pero vuelvo a decir, ¿tú la has hecho o no? Tú no la haces. ¿Cómo que no sabes cómo hacerla? Sí. ¿Por qué? Pero le has dicho, ellas me han pedido una autorización, se han ido a un colegio, yo les he mandado un email al colegio, aquí hemos hecho de todo. Ay, madre mía, mira esta chica, me dijo, Pilar, tengo un problema, el colegio, tenemos que ir a un colegio, no sé qué, les hicimos una carta, yo les escribí una carta al colegio y el colegio les ha dicho que sí, han ido un ratito al patio y han estado observando a los niños sin ningún problema. ¿Verdad? A ver, os pusieron la pega de que me lo diga la tutora, pero una vez dicho, les han dejado. Hay que ser un poco... Sí, o a un colegio donde conozcas a alguien o que tengas algún amigo o algún estudiante o algún niño. No tienes ninguna historia. No, yo sé, yo puedo verlo. Pero bueno, es un poco, nada, es así como, bueno, es voluntaria de todas formas, te puedes aprobar. En esta puedes sacar la misma nota haciendo el PEC o no haciendo el PEC, con lo cual tampoco hay que preocuparse excesivamente. Yo creo que se aprende mucho, que se aprende haciéndolos, pero bueno, más en el segundo quizás, hazlo al segundo si puedes, bueno, si te da tiempo. Esto es voluntario, no os puedo obligar a hacerlo, a mí me parece interesante, ¿sabes? Pero bueno. Venga, un penúltimo tema y está muy relacionado con el siguiente, que el siguiente es un artículo que habla todo el rato también de la teoría de la mente. Vamos a hablar de la TOM. La TOM, la teoría de la mente. ¿Qué es la TOM? Bueno, pues resulta que nosotros podemos comprender todos los comportamientos que realicen los demás, ¿vale? Y darles explicaciones, pero más allá de lo que vemos que hacen. Podemos dar explicación de la intención que tienen, de por qué lo hacen, de que como están así o así hacen esto o aquello, ¿vale? Entonces podemos incluso meternos en la cabeza de los demás y entender qué están haciendo. Por lo tanto, es un poco la idea de leer las mentes o el mind reading, ¿vale? Que sería un aspecto muy significativo que nos caracteriza como especies inteligentes, ser capaces de saber qué pasa en la mente. Entonces, esa capacidad de representar tanto nuestra mente, evidentemente, como la de los demás, en los seres humanos aparece muy temprano, ¿vale? Ya a partir de los 2 añitos, antes incluso vemos intencionalidad, entonces ya estamos ahí sabiendo qué pasa y qué no pasa. Luego es que nosotros también tratamos de explicar y predecir las conductas, ¿vale? Entonces tratamos de entender por qué alguien hace algo, por qué lo hace en ese momento, qué características, ¿vale? Y también por qué lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros hacemos cosas que no están muy justificadas o se adecuan mucho a la lógica común aplastante de lo que tendríamos o no que hacer, por ejemplo, me quedo en el sofá en vez de irme a estudiar cuando yo sé que me tendría que estar yendo a estudiar, ¿vale? Entonces estamos, no, pero es que claro, es que estoy cansado, es que ya estudié mucho ayer, es que tal, entonces empezamos a atribuir esas cosas a nuestros estados, sentimientos, deseos, es que ahora no me apetece, es que este tema es un rollo, es que yo no sé si ya llevo muchas cosas, etcétera, ¿vale?
creencias, intenciones, etcétera, ¿vale? Para explicar, tanto volvemos lo que hacen los demás como lo que hacemos nosotros. Claro, lo que hacemos nosotros lo vemos más claramente cuando lo ponemos aquí delante de las narices, pero también lo que hacen los demás, ¿vale? Tenemos diferentes, además, sesgos a la hora de explicar lo que hacen los demás y lo que hacemos nosotros, ¿vale? Eso es la base de inferencias acerca de cómo tales estados influyen en nuestro comportamiento, ¿vale? Entonces, si él hace algo para conseguir una cosa, pues yo puedo entender que eso va a influir en que pues haga cualquier cosa o se dedique a hacer no sé qué o tal o cual, ¿vale? Entonces, esa teoría de la mente, la TOM, ¿vale? Es la que estudia cómo se desarrolla eso, ¿vale? Y cómo nosotros podemos ir creando nuestro mundo conceptual, nuestro sistema conceptual mental, sobre deseos, creencias, intenciones, etcétera, sentimientos, etcétera. Entonces, la TOM es un aspecto crucial que a partir de los años empieza, ¿vale?, a funcionar porque aparece esa capacidad simbólica, ¿vale? Acordaros de que el simbolismo empieza y la capacidad de representación, por lo tanto nosotros somos capaces ya de ir más allá de lo presente, de lo que hay ahora y crear ciertas representaciones, imágenes y ver las cosas a nuestra manera, ¿vale? Entonces, el principal sentido y utilidad que tiene es la comunicación y la interacción social, por eso hablaremos de la inteligencia social, es decir, las personas que son capaces de interpretar lo que pasa por la mente de otros y el motivo de por qué hace las cosas, tienen más facilidades sociales, ¿vale? Comprende mejor a las personas y por lo tanto puede interaccionar de una manera más competente, más correcta, ¿vale? Y también comunicarnos mejor, porque si yo veo la cara de la gente y veo que pone la cara así como y digo, esta no está entendiendo nada, que es muy fácil, ¿vale? Interpretar la cara de la gente y decir, qué cara de aburrida, de que no les entera o de tal. Entonces, yo puedo hacer puedo intentar aclarar los conceptos solo porque yo, a través de la interpretación de un gesto, de una actitud, de un tal, estoy dándome cuenta de que los demás, en su mente hay algo que no les está gustando, no lo están entendiendo, se están quedando aburridos o tal, ¿vale? Entonces, todo eso es la comunicación, él me está entendiendo, no me está entendiendo, tengo que contarle más, tengo que contarle menos, se ha sorprendido de lo que le he dicho, que a todo eso es a través de la cara, yo hago la interpretación de lo que pasa en la mente. Me podéis decir, pero es una interpretación de la expresión facial, pero hay algo más. Luego hablaremos de conducta y interpretación, ¿vale? El abordaje de la TOM desde grandes perspectivas, ¿vale? Sobre todo la teoría modularista, que la veremos más adelante, la teoría de las teorías, ¿vale? Y la teoría de la simulación, que son las tres perspectivas. Pero antes, ¿en dónde empezó todo este mundo de la teoría de la mente? ¿Quién fue el primero en hablar de ello? Piaget, para variar, porque Piaget fue el primero en realizar los estudios a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces, al final, siempre recurrimos a Piaget. Él lo que habló era de cómo el niño creaba las primeras representaciones del mundo, acordaros que es esa capacidad de él ponerse en su mente, ¿vale?, lo que está viendo y crear su propia imagen o su propio mundo, ¿vale? Entonces, acordaros también de que lo hizo a través de la entrevista clínica, que fue muy criticado, ¿vale?, que él explora la génesis de las ideas y los conceptos mentales de los niños, ¿vale?, pero en relación con su conocimiento del mundo físico y en referencia a sus estadios, que también fueron muy criticados porque la TOM parece ser una cosa diferente, ¿vale?, parece ser otro mundo, también tiene que ver con la representación y con lo simbólico, pero parece ser otro mundo diferente. Entonces él encuentra una evolución del pensamiento egocéntrico, de su pensamiento típico de la fase sensorio-motriz y tal, propio del periodo preoperacional también, donde el niño está dominado por las apariencias externas y atrapado en su experiencia subjetiva. Por lo tanto, no es capaz de situarse en la perspectiva cognitiva de nadie, no es capaz de pensar, ahora este está pensando en no sé qué, o el otro me pone esta cara porque no sé cuánto, porque es incapaz de ver lo que hay más allá de sí mismo, ¿vale? Entonces él habla de la incapacidad de entender o apreciar los motivos, ¿vale?, centrándose exclusivamente en lo que pasa y de una cosa que se da en la fase preoperacional, que es el realismo, ¿no?, tendencia a confundir las experiencias subjetivas con la realidad objetiva, ¿no? Entonces el niño puede pensar que es Superman o que tal o que es tal y lo confunde o que ha soñado no sé qué y te lo transmite como si fuera real, ¿vale? Puede haber esa tendencia al realismo. Y luego Piaget habla de que esa evolución se produce y a partir de los 7 años, cuando ese pensamiento egocéntrico pasa a las operaciones concretas que ya vemos
en el siguiente parcial, ¿vale? Habla de, ya es capaz de adoptar el punto de vista de los demás, de pensar que los demás piensan, incluso de pensar que los demás piensan diferente a uno mismo, ¿vale? Que es otro paso. Pues yo puedo entender que tú pienses, pero entender que tú pienses diferente a mí, pues se da a base de ¿qué? De conocer personas, de ver que no todos pensamos lo mismo, que también lo vamos a hablar, ¿vale? Luego está la influencia muy importante de la perspectiva etológica, ¿vale? La perspectiva etológica con los estudios de Premack-Woodruff, ¿vale? Lo que hicieron fue comparar siempre el desarrollo en animales, en este caso en chimpancés creo que era, ¿vale? Y cómo se producía y averiguar si en ellos se producía exactamente lo mismo que se produce en los animales y si son capaces de crear esa teoría de la mente en la cual uno puede suponer lo que los otros o por qué los otros hacen una cosa y no otra, ¿vale? Entonces, en ese caso, ellos dijeron que sí, que existía cierta comprensión rudimentaria de los estados mentales, ¿vale? Como del conocimiento, de los conocimientos y de la creencia. Es decir, yo puedo pensar que tú sabes algo, conocimiento, o que tú crees algo, ¿vale? Creencia. Desencadenó pues todo un estudio a lo bestia humano. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser propiamente humano. Entonces, si se descubren los otros, venga, vamos a descubrir si realmente, ¿vale? Entonces, realmente, a pesar de que pueda haber alguna cosa que podamos decir que los chimpancés también lo tienen, parece ser que la TOM es propiamente humana y que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, nuestra autoconciencia. También pensar que la TOM es la capacidad de que yo me dé cuenta de lo que yo pienso, ¿vale? De mi teoría, de la de los demás. La capacidad de comunicación simbólica, la capacidad de que yo saque, ¿vale? Y traduzca eso en lo que pasa, algo que yo estoy pensando fuera sin que tenga que estar presente, ¿vale? Que sea simbólico. El desarrollo de capacidades generales de representación, especialmente el juego simbólico de la ficción, ¿vale? El poder hacer ese juego simbólico, yo tengo un círculo y hago un volante y no sé qué, y estoy haciendo todo un juego, ¿vale? Y el desarrollo de todas las capacidades metacognitivas, que son todas las capacidades que nosotros utilizamos para nuestra supervisión o control de nuestros procesos, ¿vale? Que yo sea capaz de darme cuenta de que estoy hablando, de que estoy pensando, de que estoy estructurando, de que estoy razonando, de que estoy leyendo, de que estoy tal, ¿vale? Esa metacognición o esa capacidad de ser conscientes de nuestro propio funcionamiento, ¿vale? Entonces, la carencia de la teoría de la mente se identifica sobre todo en personas que tienen problemas. En la esquizofrenia, ¿vale? Que la hemos visto justamente, ¿vale? La esquizofrenia, dificultades para ponerse en la mente de los otros, porque procesan demasiada información, se quedan con lo que ellos reciben, tienen déficit de percepción, por lo tanto no entienden que tú veas una cosa y yo vea otra porque yo no soy capaz de ver esa tal. El autismo sobre todo, ¿vale? Es el principal problema de los niños autistas, ¿vale? Más allá del lenguaje es la TOM, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de inferir o atribuir a estados mentales a los demás. Y es lo que más se trabaja con niños autistas y en la lectura del próximo día veréis cómo se ha investigado y se ha visto que hay un verdadero déficit en todo el proceso de la teoría de la mente. No son capaces de ver lo que pasa por la mente de los demás, ¿vale? Sí son capaces de entender las emociones, que a veces se de esto, ¿vale? Las básicas, las sociales ya son muy complicadas, pero es que las sociales tienen mucha teoría de la TOM por debajo, ¿vale? Porque tener celos es muy TOM. Claro, tengo que pensar que si me están engañando, que si me van a poner los cuernos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, es estar celoso o porque le han dado esto a él y a mí no me lo han dado y no sé qué, no sé cuánto. Todo eso tiene toda una teoría debajo, ¿vale? Todo un sistema conceptual de celos, ¿vale? Entonces tenemos que entender que todo ese proceso de crear todo ese sistema conceptual sobre cosas sociales y emocionales es lo que se conoce como teoría de la TOM. A la teoría de la mente. Inteligencia práctica y inteligencia social, ¿vale? Hemos dicho que había perspectivas y una es la evolucionista. La inteligencia, los seres humanos vivimos en grupos sociales y las posibilidades de éxito y desarrollo personal dependerán de ser capaces, sensibles de lo que hacemos, comprender también las dinámicas de participación social. Es decir, tenemos que tener mecanismos que nos lleven a ajustarnos a cómo tenemos que comportarnos en un determinado lugar, a cómo tenemos que hablar, a qué piensan los demás, a qué podemos decir, a qué no podemos decir. Entonces, cierta habilidad para ajustar nuestra propia conducta en función de la conducta previsible de los demás. Si yo entro en un cuarto y mi padre está enfadado,
mejor me voy o me callo o tal, ¿no? Que es lo que yo les enseño a los niños, por ejemplo. Es decir, niños pequeños ven a los padres enfadados. A ver, hay un concepto de temporal, no es que los niños no se den cuenta, es que un niño se ha enfadado contigo, ha tenido una bronca brutal, el niño se va, vuelve y ya no está enfadado contigo, el niño eso ha sido ese problema y no entiende que los seres humanos adultos, que se nos considera adultos, mantengamos pero como me has hecho es, mantengamos el enfado, ¿vale? Ellos esto ya está, entonces los niños son muy dados a, tú estás enfadado, yo me he ido, he vuelto, ya, el enfado, ya está, nos hemos enfadado por esto. Acordados que son concretos, situacionales, tal, entonces ahí hay una discrepancia entre la percepción del adulto y la percepción del niño, del tiempo solo, del tiempo de enfado, digamos, un poco, ¿no? Entonces el niño es capaz de volver a entrar en la habitación y ponerse a hablar con la madre o el padre después de haber tenido una bronca y tal, con lo cual, como el padre o la madre estén enfadados, el niño recibirá más de por todos lados, ¿vale? Entonces yo les explico que tienen que pensar que cuando su papá o su mamá está enfadado, no tienen que ir enseguida a hablar con él, porque eso se les enseña, es una habilidad emocional, ¿vale? Entonces hay niños que tienen esa tendencia a no percibir el enfado o no entenderlo y entonces tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque yo puedo ajustar mi conducta, todo esto lo explico, porque yo puedo ajustar mi conducta a prever que si sigo metiéndome con mi padre, el castigo va a ir aumentando a semanas, meses y no vuelvo a ver en mi consola en mi vida, ¿vale? Porque es así muchas veces como se produce. El padre se enfada, te castiga sin consola, el niño le dice, pues vale, no sé qué, no sé cuánto, el padre dice, pues ahora una semana o un mes, ¿no? Y entonces, claro, es un poco esa capacidad de ver que la persona en ese momento emocional va a tener una reacción y nosotros podemos prever esa conducta y comportarnos. Cuanto más adultos somos, más lo hacemos. Cuidado que está enfadado, o no le digas nada, o luego ya hablamos, ¿vale? Tenemos esa tendencia. Y está la inteligencia pragmática, que es la cognitiva, que no nos sirve para nada si no está al lado de la inteligencia social, que es lo que hoy en día se habla de la inteligencia emocional. Es decir, vamos a hablar de, por muy cognitivamente superior que yo sea, que tenga una alta capacidad y tenga un CI de 146, el último que yo me di, toma, y yo tenga esa capacidad abstracta de hacer, el tío me hacía los Rubik's de una manera impresionante, o sea, el tío en 10 segundos me hizo 3 cubos de Rubik de estos y me explicaba las teorías del no sé qué y tal, y tenía una tal, no hay una emocionalidad, no hay una habilidad, ¿vale?, social, porque está teñida de esa, eso no está, una cosa no viene con la otra, ¿vale? Entonces la cognitiva está muy bien, pero hay que tener una cierta habilidad social para sobrevivir en este mundo, que si no eres raro, ¿no? Como dice un niño raro, es que no tal. La inteligencia social proporciona habilidad para distinguir personas que pueden ayudarnos o colaborar de otras que actuarían de forma más egoísta y no nos van a ayudar o nos van a hacer trampa. Niños, por ejemplo, que se meten en unos jaleos en el colegio porque no han sido capaces de darse cuenta que los otros niños no quieren jugar con ellos, se están metiendo con ellos o les hacen alguna cosa, ¿vale? Posibilidades de cooperación, competición o engaño. Este me dice que me va a dar, pero me está engañando, ¿no? Entonces yo recuerdo que un amigo le contaba que le iba a enseñar un león que tenía en el patio y el otro se lo creía. Me venía a mí y me decía, es que voy a ver un león que mi amigo tiene en el patio. Y decía, ¿cómo va a tener un león también? Y él que sí, pobre niño pequeño, y el otro era más mayor y se reía de él. Al final el otro le dijo, ¿me enseñas el león? Y él le dijo, mira, que yo te diga que tengo un león, vale, pero que tú te lo creas. O sea, fue un poco así, ¿no? Entonces hay esos niños que tienen esa tendencia a engañar. También los adultos, ¿vale? Nosotros también podemos ver con quién nos relacionamos para decir, con este no quiero ni decirle hola, o voy a decirle hola para que no me coja manía, o voy a ir a trabajar con esa persona, ¿vale? Entonces, Riviera habla de la astucia, se basa en que el hombre no solo tiene una mente para sí, sabe que la tiene, sino que también sabe que los demás tienen una mente. Por lo tanto, yo pienso por mí, pero también sé que los demás piensan por ellos, ¿vale? Y por tanto, yo puedo ir haciendo, pues eso, formar y utilizar convenientemente esa teoría de la mente para decir, este me la va a pegar, este me va a ayudar, este tal, ¿vale? Y ir creando pues esa visión de las personas y de la forma de actuar. Cuanto más conozcamos a la persona, evidentemente, más podemos hacer esas divagaciones, ¿vale? Vale, Nicholas Humphrey y Hollin han llegado a defender que el cerebro humano y la inteligencia no ha evolucionado para adaptarse al ambiente físico, sino justamente para adaptarse a esa ambigüedad o esa complejidad
que tiene nuestro mundo social, que cada vez es más complicado, que nos da unas normas, etcétera, ¿vale? Entonces, la propia conciencia o la capacidad de autoconciencia, junto a la capacidad de formular y utilizar la teoría de la mente, serían esas principales herramientas para protegernos de todo, del engaño, de las trampas, de las bromas, pero también para mejorar la colaboración, mejorar la ayuda, mejorar y relacionarnos con los demás, ¿vale? Por eso estos autores hablan de la importancia de todo eso. No son los únicos, ¿vale? La TOM tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y con ponerse en el lugar de otro, con la asertividad y con la empatía, por lo tanto no solo de eso. Hablábamos de la conducta. ¿Qué diferencia hay entre la TOM, o la teoría de la mente, y la teoría de la conducta? Bueno, la teoría de la conducta lo que habla es que nosotros podemos, viendo la gente cómo actúa, lo que pasa antes, lo que hace, lo que pasa después, definir, ¿vale?, ese comportamiento, ¿no? Y poder decir, pues mira, este lo hace como este le ha dicho no sé qué, el otro lo hace y le dan no sé qué, ¿vale? Sería como muy simple y muy lineal. Pero en esa teoría de la conducta no se acepta que existen estados mentales, ¿vale? Y que esos estados mentales son los que van a realmente gobernar, ¿vale?, los comportamientos de las personas. Y no tanto el hecho de que alguien me diga que tengo que hacer o me den una recompensa al final o tal, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de una teoría de la conducta conductual totalmente simple, en la cual somos estímulo, conducta, consecuencia, ¿vale? Y una teoría en la cual estamos hablando de que nuestra mente influye muchísimo en todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, es verdad que hay algunos procedimientos o algunas cosas que funcionan por simplemente a partir de estímulo-respuesta, ¿vale? Es verdad, pero también es verdad que la mayoría de cosas no solo funcionan por esto, porque hay muchas cosas que hacemos por deseos internos, por motivos internos, por creencias, etc. Entonces, la explicación de la conducta parte únicamente de la observación de eventos externos. Una cosa es observar esos hechos y otra es captar que bajo la superficie, ¿vale?, hay unos pensamientos, una teoría para dar sentido a eso que estamos viendo que se hace, ¿vale? Entonces, se necesita algo más que esa teoría de conducta para poder ver a las personas o comprender por qué las personas hacen las cosas que hacen y cuándo las hacen, ¿vale? Entonces, variables internas que permiten conectar esos estímulos con esas respuestas, ¿no? Si hablamos de conducta, por ejemplo, si a un niño no le gustan las golosinas, por mucho que tú le digas, si haces esto te doy una golosina, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay un deseo, una necesidad suya o un gusto que es, a mí esto no me gusta. Por lo tanto, ya no es un refuerzo, aunque nosotros lo consideremos refuerzo. Entonces, ahí hay algo que está explicando por qué no se produce esa relación, ¿vale? Entonces, captamos en los demás todo un complejo estados internos, planes que tienen, emociones que sientan, recuerdos de cosas que les han pasado, decisiones que toman, qué piensan, qué esperan que pase, qué creencias tienen, qué motivos tienen para hacer algo, etcétera, ¿vale? Entonces, iríamos a esa visión más global, que sería más cognitiva, en la cual hay un proceso intermedio en el cual la persona participa. Vale, ¿y qué es la teoría de la mente como sistema conceptual? A ver, os habla de dos concepciones y tal. Vale, el sistema conceptual sería, ¿qué son los conceptos? ¿Vale? La representación mental que nosotros hacemos de los objetos, de las cosas, de las acciones, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es la teoría mente como sistema conceptual? Pues la representación mental que yo me hago de todo lo que puede estar pasando en la mente de los demás, de los deseos, de las creencias, de las intenciones, ¿vale? Entonces, al final es un sistema conceptual. Lo que pasa es que se habla de dos tipos, ¿no? Al hablar de la expresión teoría de la mente hace referencia a la parte metafórica, ¿vale?, poniendo en manifiesto la complejidad y elaboración del conocimiento implicado en esa manifestación de la inteligencia, porque estamos hablando del conocimiento social, por lo tanto estamos hablando de algo complejo, ¿vale? Entonces es algo como muy metafórico, muy bonito, muy tal, o el enfoque más teórico, ¿vale?, denominado las teorías de la teoría, en las que habla de que nosotros vamos creando esas concepciones del mundo, ese sistema conceptual, ¿vale?, sobre la mente de los demás, ¿vale?, esa mente compleja, como unas teorías ingenuas al principio, porque no sabemos muy bien. Entonces yo puedo pensar que mi mamá hace esto porque está contenta o está triste o tal, y no ir más allá de, bueno, lo hace porque además el otro le ha dicho que lo haga y entonces conseguirá un de esto y ¿vale? Pero que cada vez van haciéndose que ese desarrollo cognitivo sea más
concreto o se especialice más en un dominio específico, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ir mejorando esos conocimientos, esas habilidades relativas a qué hay en la teoría, en la mente de las personas, cómo funcionan, cuáles son las creencias, cuáles son los deseos, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ese sistema conceptual, hablamos de cómo nosotros interpretamos todo este mundo. Entonces, desde esa perspectiva de la teoría de las teorías, se entiende que las nociones o ideas sobre la mente vienen finalmente a configurar todo un sistema conceptual elaborado, es decir, yo acabo creando toda una representación de lo que son deseos, intenciones, tal, ¿vale? Igual que lo tengo de un perro o de los animales o de la fauna o del tal, ¿vale? Yo tengo todo en mi texto. Que si ponen distinciones ontológicas específicas, ¿vale? Es decir, que van dando de esa generalidad ontológica yendo más a lo específico, y un marco explicativo causal de por qué pasan las cosas y buscar una coherencia y una integración de todo lo que pasa, ¿vale? Entonces yo entiendo que la gente hace esto por esto, ¿vale? ¿Por qué coge eso? Porque tiene hambre, entonces que tiene deseos de comer o necesidad de comer, etcétera, ¿vale? Entonces todo eso lo voy ubicando, ¿vale? Se habla de la teoría en dos aspectos funcionales básicos. Su carácter interpretativo, como un sistema de conceptos que serviría en este caso para representar el mundo real, ¿vale? Esto atañe en particular ontológico, es decir, la representación de ese mundo, hablamos social, mental, de las personas, de lo que hacen, de por qué lo hacen, etcétera, y su carácter inferencial y predictivo. Hemos dicho que una cosa es lo que yo pienso que hacen los demás y otra cosa es que yo lo use para saber por qué lo hacen o qué tengo que hacer yo al respecto, ¿no? Entonces hay un sistema de reglas, de interconexiones entre los conceptos que sirven de base para pronosticar y explicar lo que va a pasar después en caso de esas conductas, o sea, sería explicativo causal, ¿no? Si papá está enfadado y yo me voy a meter con él me va a castigar más de lo que ya me ha castigado, es explicativo causal, ¿vale? Entonces, la TOM es definida como un subsistema cognitivo, evidentemente es todo un sistema conceptual cognitivo, que se compone de un soporte conceptual y unos mecanismos de inferencia y que cumple en el nombre de la función de manejar, predecir e interpretar la conducta, ¿vale? Es decir, es una parte de nuestro sistema cognitivo junto a la parte pragmática de la inteligencia, ¿vale? Que tiene todo un soporte conceptual de ideas, definiciones y comprensión de lo que son los deseos, las intenciones, tal, ¿vale? Con unos mecanismos de inferencia. ¿Por qué? Porque yo extraigo de lo que veo en los demás mi teoría sobre por qué hacen las cosas, o sobre por qué se comportan así, o sobre por qué lo que hagan, ¿vale? Y que cumple una función para manejar, predecir, interpretar la conducta de los demás. Si yo no quiero que tú te enfades conmigo, pues como sé que si salto encima de la cama te vas a enfadar, pues no salto, ¿vale? Entonces yo puedo predecir, también puedo hacer, ¿verdad? Verás, ahora le voy a putear un poquito y me voy a tal, y entonces puedo molestar a alguien o hacer que se enfade, o hacerlo de tono irónico y que la gente, venga, tal, que ya sabemos que te enfadas, ¿vale? Entonces luego está la teoría ingenua adulta sobre la mente implicada en comprender, ¿vale? Que los estados y contenidos mentales son internos, inmateriales y subjetivos, y que los estados físicos que son externos, materiales y objetivos. Es muy fácil, ¿vale? La teoría ingenua siempre es la explicación simple y visuales. ¿Qué pasa? Que lo interno es interno, lo externo es externo y no podemos entenderlo, pero sí, desde la perspectiva del razonamiento causal lo que comprendemos es que la mente media entre la percepción y la acción a través de deseos, creencias e intenciones. Entonces, la teoría de la mente más madura permite una conceptualización automática de esas relaciones. Es decir, yo no me doy cuenta de que yo estoy haciendo todo eso y conceptualizando el por qué la gente hace lo que hace, cuándo lo hace, por qué lo hace y cómo se siente cuando lo hace, etcétera, etcétera, ¿vale? En referencia a unas pocas categorías, agente, acción, intención, deseo, creencia, ¿vale? Y que marcan y dejan el procesamiento subsecuente. Es decir, yo a partir de lo que he visto que tú haces o piensas, o creo que tú haces, voy a procesar la información que tú me dices. Si yo veo que tienes en tu forma de hablarme que me estás chuleando, que me estás diciendo algo como en plan irónico, pues probablemente yo a partir de ahí pueda procesar la información de otra manera, por ejemplo, ¿vale? El desarrollo de la teoría de la mente tiene que ver con dos aspectos muy cruciales, ¿vale? Que parecen mediar en un razonamiento adecuado causal en torno al estado mentales y la conducta, que son, el primero, alcanzar una idea integrada de deseos, creencias, es decir, llegar a entender que las personas tienen deseos y tienen unas creencias y que los deseos pueden no cumplirse
cosa que hay que entender, que los niños no lo entienden. ¿Cómo que ahora no me llevas al cine? ¿Cómo que no me vas a dar esto? ¿Vale? Al principio, que las creencias pueden ser falsas, teorías ingenuas que uno se hace sobre el mundo y que luego resulta que no son reales, ¿vale? Tenemos muchas creencias falsas y que la persona actúa como lo hacen porque creen que con ello podrán satisfacer sus deseos, o sea, tienen una creencia sobre satisfacer sus deseos. Y la segunda es comprender que la conducta responde a estados internos, a las representaciones y las creencias sobre la realidad, situación subjetiva, y no a la realidad en sí misma, situación objetiva. Pero ahora tú, ¿por qué te enfadas si estamos aquí pasándonoslo bien y el otro está cabreado? ¿Por qué? Pues porque le ha pasado algo que en su situación subjetiva es negativo para él, aunque a todo el mundo le parezca que estamos muy felices y muy contentos, ¿vale? Entonces hay que entender que no todo es objetivo ni todo el mundo se comporta en función de lo que está pasando, ¿vale? Entonces hay un reconocer el efecto de esas creencias, aunque sean falsas, y razonar sobre las mismas constituye un indicio de gran valor sobre cómo se comprende el funcionamiento del mundo mental en general. Es decir, las creencias que nosotros nos creamos de cada momento y de cada cosa a través de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, en esto tal, ¿vale? Se convierten en nuestra forma de ver la realidad. Y nosotros los psicólogos trabajamos mucho sobre eso que llamamos creencias irracionales, que son creencias construidas a partir de unos modelos o de unos momentos y que han hecho que la persona interprete el mundo desde esa situación subjetiva de una manera determinada y generan problemas, véase depresiones, véase ansiedad, véase muchos trastornos psicológicos, ¿vale? Y tenemos que trabajar sobre ellas cuando trabajamos a nivel clínico, ¿vale? Bueno, esto es otra... Dennett habla de dos criterios básicos, que deben tenerse creencias sobre las creencias ajenas, ¿vale? Y sobre si son verdaderas o falsas, y distinguirlas de las propias, porque la persona tiene que ir creando su propia creencia y crear, y deben realizarse actuaciones o predicciones consecuentes y acertadas sobre nuestras creencias y las creencias de los demás. Entonces, Wiener y Perner elaboraron una cosa que se llama la prueba de la falsa creencia, que es un paradigma fundamental para entender la TOM, y sobre todo la edad en la que el niño tiene la capacidad de adquisición. Entonces, la historieta es que hay dos niñas, que la niña X tiene una canica en una caja roja y la otra no tiene nada, ¿vale? Entonces, la niña con su canica en la cajita roja se va de la habitación y se queda la otra, ¿vale? Entonces la niña, la otra, rabiosa de que esto ya lo pongo yo, coge y pone la canica de la caja roja y la pone en el bolso, en el otro bolso, ¿vale? Y entonces vuelve la niña, dueña de la canica, y quiere su canica. Y entonces la pregunta a plantear es, ¿dónde irá la niña dueña de la canica, ¿vale?, a buscar su canica? ¿Vale? Si tenemos Tom, diremos que en la caja, ¿vale? Porque partiremos de lo que sabemos que ella sabe. Si no tenemos Tom, partiremos de lo que nosotros sabemos y diremos que la va a ir a buscar al bolso, ¿vale? Entonces esa es la falsa creencia. ¿Dónde va a ir la persona a buscar lo que le falta? Pues si yo no tengo Tom, pues entonces los niños pequeños y los niños con autismo no son capaces de realizar esta atribución y creen que X buscará la canica donde ellos saben que está, ¿vale? O sea, en el bolso. Es el error conocido como realista. Como yo sé que esto es así, acordados del realismo, pues la otra también lo sabe, es así, no hay más, ¿vale? Y a partir hasta los 4 o 5 años no se va a resolver esta tarea con seguridad, desarrollando por completo esa TOM, ¿vale? Esa teoría de la mente. Vale. Entonces, el desarrollo de la representación, razonamiento, mentalismo, ¿vale? Los deseos son culturalmente motivos más primarios para la acción. Es decir, cuando yo quiero algo, tengo deseo de algo, va a ser el principal movimiento, el principal motivo para ponerme en marcha y hacerlo, más que cualquier otro. Por mucho que yo piense que lo tengo que hacer, que es una obligación y tal, antes me voy a movilizar por un deseo que por otra cosa. Entonces, el niño parece atribuir deseos mucho antes que creencias, es decir, el niño parece que se da cuenta de que la gente hace las cosas por deseo, y hacia los 2 años el niño ya relaciona las conductas con los deseos.
aún no comprende el papel mediador ligado a la representación interna. Entonces aún no entiende que la persona esté pensando en que quiere algo, no sé qué, pero ya ve que hay algo ahí que hace que la gente se movilice, ¿vale? Entonces hacia los 3 años se configura una ontología consistente, de manera que el niño distingue claramente entre el mundo físico material y el material o el inmaterial, y muestra cierta comprensión del carácter representacional de lo mental en contraste con el objeto representado, que es material y predecible, ¿vale? Entonces ya empieza a darse cuenta de que hay una cosa material ahí y otra que es mental. Las primeras distinciones de que ya empiezo a ver que hay una cosa material tal y atribuciones mentalistas se basan en una interpretación de los contenidos o representaciones mentales como copias de lo que pasa, ¿vale? De la realidad que se produce por simple exposición. Es decir, estamos en niños de 3 años, estamos pensando que el niño ve y bueno, puede creer, ya puede entender que hay un deseo por ahí, no entiende que medie con la conducta, pero ya puede entender y ya puede darse cuenta de que el niño va haciendo, pero todavía no tiene toda la representación de la mente, no es capaz de decir, bueno, este lo está haciendo por esto, por cada parte, ¿vale? Y esas representaciones se consideran isomórficas y netamente descriptivas del mundo, no tienen ningún tal y lo que no permiten aún un razonamiento causal. En torno a los 3 años no considera que pueda producirse un conocimiento erróneo y de ahí su fracaso en la tarea de la falsa creencia, es decir, no existe algo erróneo, yo no puedo pensar algo erróneo. Nadie puede no haber visto la realidad es esa y no hay otra, ¿verdad? Es realismo puro y duro. A partir de los 4 o 5 años empezamos con el razonamiento causal, característico de una auténtica teoría de la mente, ¿vale? De carácter representacional. Además de relacionar los deseos con las conductas, aquí ya empieza a haber una interpretación de la mediación, ¿vale? Comprende ese carácter mediador, ¿vale? De que yo lo hago porque yo pienso, siento, tengo ganas de, y desarrolla una teoría intuitiva de momento que integra la coherencia entre las creencias y los deseos para explicar la conducta, ¿vale? Entonces empezamos a creo algo, pero además deseo. Entonces puede razonar sobre que las creencias y las falsas creencias, ya no va a ir a buscar la canica donde él cree que está, sino donde el otro sabe o no sabe, o sea, aunque sea falso, que donde la voy a buscar el otro no está. ¿Entendéis que es falso por eso, verdad? No. Ah, os habéis perdido. Claro, yo estoy hablando de creencias falsas. La de esto es la falsa creencia. Entonces yo pienso que el niño, aquí, en este estadio, con 4 años, yo ya entiendo que puede que el otro tenga una creencia falsa. Entonces, que él crea que la canica está en la caja. Eso es una creencia falsa, porque la canica no está en la caja. El realismo es que yo me creo que tú vas a ir donde yo sé que está, porque eso es lo real. ¿Vale? Y la falsa creencia, o que yo no entienda que existen creencias falsas, es que yo no entienda que tú vas a ir a buscarla mal. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? O sea, tú puedes estar pensando erróneamente y haciendo las cosas erróneamente. A los 4 o 5 años. Esa es la falsa creencia. Y por eso ya pueden darse cuenta de que en la otra persona va a ir a buscarlo donde no está. ¿Vale? Esas son las falsas creencias. Yo veo que estáis aquí, sí, pero la falsa creencia no la estáis entendiendo, es esa. Entonces yo ya soy capaz de decir, bueno, ahora mi amiga va a ir a buscar la canica y la voy a buscar en la caja porque ella no sabe, porque ella está equivocada, tiene una creencia falsa y cree que la canica está en la caja y no está. Y yo hasta los 4 o 5 años no soy capaz de entender eso. ¿Vale? Eso es la falsa creencia. Ay, prediciendo, el profesor de desarrollo os pone correos diciendo, preguntad si no lo entendéis, preguntad en los foros y tal. Porque se han dado cuenta, y os lo mandó por un correo, porque yo los recibo esos correos, que no preguntáis en desarrollo. Y que luego, pero si tenéis un foro a propósito, y que luego, cuando terminan los exámenes, todos son dudas. Y el tío decía, preguntad, y además os lo he vuelto a poner hoy, yo he recibido un correo, vosotros también lo recibís, porque yo lo recibo como alumna casi, en el cual os pone que vuelven a abrir los foros, que preguntéis, que no esperéis a los exámenes, que luego todo el mundo pregunta, que no puede ser que luego todo el mundo tenga dudas sobre las preguntas, es que es imposible. En el chat de desarrollo, que yo sepa, sí. Ah, vale, no, yo no tengo ni idea.
¿Ah, sí? Yo tengo noticias de otras asignaturas donde es mejor no preguntar. Pero yo no sé. Es que también es un poco relativo. También hay algunas preguntitas que dices, madre mía. No, pero no es por eso, es porque que no leemos, es que no leemos, no traducimos, ahora no estamos traduciendo la falsa creencia, no sé en qué estáis pensando cuando hablamos de falsa creencia, no traducimos los conceptos. Que si no los traducís, estos que parecen tan fáciles, son los que la pifiáis. Pues una pena, porque esto es básico en la falsa creencia, es que la teoría de la falsa creencia, ¿vale? Pero yo veía que no estabais entendiendo eso, porque tengo una teoría de la mente, una muy potente y tal. Pero es que hay que buscarle. Hemos pasado a los 2, hemos empezado en los 2 y ahora estamos en los 3. Y desde hace un rato hasta aquí estamos en los 3. Ya ahora hemos pasado a los 4 y 5, que es donde aparecen, fijaos en las edades, ¿vale? 4 y 5. Bueno, seguimos. Pero bueno, que preguntéis, que no pasa nada por preguntar. Y si la pregunta no es correcta, pues que nos digan que no lo es y ya está. Pero no os quedéis con las ganas de preguntar y entenderlo. Porque luego os examináis. Vale. No lo sé, es que no sé. No sé criterio, no tengo noticia. No, eres la primera que se me queja de psicopatología. La primera persona. Eso no te lo van a hacer. Eso profesores de la Universidad de Madrid no te lo van a hacer. Profesores de ninguna universidad te lo tendrían que hacer. ¿Vale? Porque es No, vale. Lo que pasa es que hay que traducirlo un poco, hay que entender, es la comprensión. En las universidades, y esto, mira, yo he tenido estas navidades una alumna, una paciente que estuvo hace unos años conmigo y ahora está estudiando en Barcelona. Y venía con un nivel de estrés, está estudiando medicina. Y tiene una asignatura, por lo visto, en primero que es anatomía. Y en anatomía les dan unos apuntes y les dicen, ya os las apañaréis, y ellos tienen que completarlos con la bibliografía. No les dan un libro, léete este libro y te examinas. Entonces yo lo estuve hablando con una profesora que yo conozco, que es médico ella, y le decía, esto es así, me decía, sí. Y tú tienes que leer tus apuntes y buscar información y completarlos. Esto de te doy los apuntes, toma, léetelos y está escrito y es lo que hay, pasa en pocas universidades, pasa en la de aquí. En esta tenéis los manuales porque no hay una relación directa y no es posible según qué tipo de información o tal, pero vamos, que es que tenéis que buscar la información y que esto se aprende buscando. Entonces hay que intentar leer mejor, comprender, que te cuesta a ti, y traducir algunos idiomas, algunas palabras, comprender. Bueno, pues lee más despacio, ¿no tienes prisa? No. ¿Sí? Vale. Claro. No. Sí. Vale, sí. Es más simple, pero hay que entender el conocimiento. Pero, así como avances en la carrera, tú lo vas a entender más rápido. No es raro. Claro, no es raro. El primero es el desconocimiento del contexto de la materia, claro, pero depende de las materias y de tal. Pero llegará un punto en que leeréis. Yo, que tengo dificultades entre comillas de lectura, dificultades de verdad, yo leo fácilmente todo lo de psicología. Ahora dame un libro de test de otra cosa, o dame un libro de poemas, o un libro de según qué, y tardo la vida. Pero claro, en psicología coges una agilidad de, frecuencia de palabras, conocimiento, está esto, ¿vale? Ahora, claro, después de este tocho ya estará. Ahora los siguientes os parecerán nada. Cada vez es más en la similitud. Venga, seguimos. Entre los 4 y los 6 años somos capaces de explicar la conducta en términos de deseos y creencias
coordinadas y de diferenciar pensamiento propio y ajeno. O sea, yo ya pienso de una manera, el otro piensa de otro, yo ya tengo una creencia, el otro puede tener su falsa creencia, ¿vale? Luego está ahí todos los estudios recientes sobre la TOM y tareas no verbales. ¿De qué va este apartado? Para que lo leáis, total, es así. Simplemente es que ha habido un salto evolutivo entre los 4 y 5 años que confirman variables de la tarea, ¿vale? Entonces lo que habla es de que a los niños de 5 años, cuando se contempla la formación de la TOM, consistente implica un sistema conceptual coherente de esos estados mentales y un sistema inferencial, ¿vale?, de sacar conclusiones de que hay un acceso a la información, luego hay una creencia y luego después de esa creencia hay una conducta, ¿vale? Entonces yo ya tengo que saber hacer esto. Entonces hay quienes han cuestionado que se pueda tener esas habilidades a los 5 años y por tanto se critica el tema de que se les haga la prueba de la falsa creencia a los niños, ¿vale? Entonces ahí tenéis que hay quien piensa que es demasiado laxa esa prueba para tal. También hay la postura contraria, los que dicen que el hacer la prueba de la falsa creencia es demasiado difícil y por tanto no es raro que haya niños que no lo hagan y que ellos consideran que hay niños que con otro tipo de tareas, a la edad de 2 años, ya serían capaces de usar la TOM y hacer todo esto, ¿vale? Entonces ahí tenéis las dos posturas a favor y en contra y criticando o no, ¿vale? Entonces también las dos teorías, la del dominio general o la del dominio específico, o se habla de bajo las que se desarrolla el paradigma de la falsa creencia o el otro, ¿vale? Y esto es todo lo que ponéis. Entonces hay unos prerequisitos que tienen que darse para que nosotros podamos tener esa toma, esa teoría de la mente, ¿vale? Entonces tiene que ver con las habilidades sociales y comunicativas tempranas. Entonces nosotros ya tenemos que tener algunas competencias previas, ¿vale? Como discriminar socialmente, atribuir a los seres humanos por ciertas características mentales o ciertos tal, como por ejemplo de saber que está enfadado o está triste o está contento o está tal. Es evidente que si yo no discrimino eso, no voy a hacer una teoría de la mente, luego no voy a pensar, le pasa esto por esto, ¿vale? Si no veo cierta conducta, cierta tal, y unos rudimentarios o precursores de esa teoría. Entonces vamos a hablar de esa comprensión de la intencionalidad. Si yo no comprendo que los seres humanos tenemos una intencionalidad, ¿vale?, no voy a poder entender qué es la teoría de la mente, porque a ver, si no hay intención no hay nada, o sea, no hay mente, no hay teoría de la mente, no hay un propósito, unos deseos, unas creencias, nada que mueva a hacer algo si no hay una intencionalidad, ¿vale? Entonces hablamos de 2 tipos de intencionalidad. Una es la conductual, que el niño desde los primeros meses, el bebé, no solo reconoce a los humanos como seres autoanimados, sino que también interpreta que hay una conducta que ellos hacen por algo, ¿vale? Esto ya desde pequeños, entonces ahí hay una atribución inicialmente teleológica por el fin, ¿vale? Y luego una primera manifestación psicológica, entre comillas, ¿vale? Y luego está la representacional, que es cuando yo ya soy capaz de entender que hay una cosa en la mente que te lleva a hacer las cosas. Entonces, hay allí una intencionalidad característica de los estados mentales, entendidos como filosóficos, en cuanto a tendientes a o referidos a o dirigidos a. Entonces, ahí ya hay una intencionalidad que quiere conseguir algo, hacer algo o llegar a algo, ¿vale? Entonces se distingue... Uy, que me hago. Porque ahora me he retrasado y quiero hablar más rápido y me muero. Hay una distinción entre lo que son las actitudes proposicionales y los contenidos proposicionales. Los contenidos proposicionales son los que expresan estados del mundo, ¿vale?, que pueden ser verdaderos o falsos. Y las actitudes son los del sujeto, ¿vale? Entonces, al final de la diapositiva sale porque sale al final del texto. Entonces, cuando yo hablo de contenidos proposicionales, hablo de cosas que pasan en el mundo. Cuando hablo de actitudes, hablo de lo que le pasa a una persona en el mundo acerca de sus estados, ¿vale? Entonces, implica un compromiso acerca de condición o verdad o realidad, ¿vale? Entonces, es preciso entender que al razonar sobre creencias, deseos, engaños, es que estos estados mentales son relaciones cognitivas particulares respecto a una determinada proposición sobre una realidad, ¿vale? Pues yo estoy creando mi propio mapa cognitivo sobre algo, ¿vale? Sobre una proposición, sobre un hecho, cuyo contenido no puede ser verdadero o falso, puede ser verdadero, puede no ser una verdadera falsa creencia o incluso puede ser inexistente. Puedo estarme inventando que va a venir un extraterrestre a dominar el mundo porque quieren, no sé, comernos los cerebros o no sé qué, ¿vale? Entonces yo puedo inventarme cualquier cosa.
mentalmente. Entonces, lo que se comprende finalmente al formar la TOM es que los estados mentales consisten en determinadas actitudes proposicionales acerca de contenidos, o sea, son mis actitudes, las actitudes concretas de un sujeto sobre cosas del mundo. La traducción literal. Hay también una fase de comunicación preverbal en que el niño ya empieza a tener esa pragmática comunicativa que implica demostrar o percibir intenciones comunicativas, ¿no? Como las llamadas de atención, las señales, etcétera. Se consideran las primeras expresiones comunicativas, tienen un carácter preverbal y algunos piensan que supone una primera intención comunicativa, ¿vale? Cuando a mi sobrino de 1 año y pico, ahora le ha dado por y grita, grita, grita. Y cuando hable va a ser terrible porque todo el rato habla, es horroroso. No para, no para. O sea, el tío habla más que todos nosotros juntos. Cuando se le entienda va a ser la bomba ya. ¿Vale? Entonces hay esa preverbalización, ese momento en el cual ellos intentan, hay una intención porque el niño te está diciendo algo, tú lo ves que te dice algo, porque el tío te dice, y tú dices, ¿qué me estás diciendo, tío? No te entiendo, pero ya hay algo, ¿vale? Entonces al final del primer año se producen esas conductas protodeclarativas con las que el niño parece buscar la atención de un mismo objeto, específicamente más a los humanos, de niños autistas no lo hacen, etcétera, ¿vale? Pero no todos aceptan esa interpretación, argumentando que el grado de cómputo mentalista involucrado en esta primera comunicación no verbal es más bien escaso. Es decir, muchos autores piensan que no, que en esta no hay esa intencionalidad, no hay una proporción, no hay un estado mental de comunicación, sino simplemente el niño está empezando a verbalizar, ¿vale? Teorías sobre esa teoría de la mente. Hemos hablado de 3 posturas, ¿vale? Las teorías que postulan un desarrollo muy temprano apelando a mecanismos innatos de dominio específico. Las modulares, perdón, las hemos citado. Luego las que consideran la TOM con un conjunto de competencias o dominios generales que se convertirían luego en algo más racional y más representacional y razonal. Y la tercera que destacaría los aspectos afectivos emocionales frente a los cognitivos, ¿vale? Entonces, la teoría modularista de Fodor, ¿vale? Serían estas que hablan de que la TOM, pues como el lenguaje o como todas nuestras capacidades, se asientan en un módulo concreto cuyas estructuras y mecanismos están fijados de manera innata en nuestro cerebro y que son producto de la evolución filogenética. Tendría una pauta de desarrollo, ¿vale? De maduración particular en base al sustrato neurológico que la mantiene, ¿vale? O que le da, ¿vale? Entonces, ese desarrollo concebido como una maduración y despliegue de estructuras ya prefiguradas, o sea que nosotros maduraríamos y tendríamos la TOM como cualquier otro sistema, como el lenguaje o como tal, ¿vale? Viene innato y viene de serie. Las propuestas modulares destacarían las de Lisles, que habla de la teoría de mente dependiente de un particular mecanismo de base modular que explica el desarrollo temprano de las capacidades mentalistas, ¿vale? Y ahí tenéis la idea de ella que habla de 2 tipos de diferentes mecanismos de desarrollo, que es la primera instancia la TOM M1, que es hacia los 9 meses, permitiendo interpretar acciones humanas como intencionales. Y la segunda instancia, la TOM M2, que sería hacia los 18-24 meses, que empezaría a verse esa interpretación mentalista de las acciones, ¿vale? Y de los deseos, que era lo que hablábamos que empezaba a darse. Vale, ley y tal y una revisión. Se reformula la posición modularista al defender que los bebés desde muy temprana edad ya atribuyen esos estados internos para dar sentido a las acciones de los agentes, ¿vale? Entonces ya proponen 2 estadios, estadio 1 y estadio 2, que hablan de la TOM más en los primeros meses, que ya buscaría esas finalidades, ¿no? Se explicaría eso que hemos dicho, que el niño ya ve en la conducta cierta intención final, ¿vale? Cierta búsqueda de algo. Y la 2, que ya hablaría de esa atribución de conocimiento congruente respecto a la situación real, a las falsas creencias, etc. ¿Vale? Luego tendremos la teoría de la teoría, ¿vale? Entonces contempla la TOM como uno de los principales sistemas conceptuales que ya hemos dicho de dominio, ¿vale? Específico que el niño va desarrollando y va categorizando y que le permite interpretar la realidad y responder de una manera adaptada a esa realidad, ¿vale? Entonces sería la teoría de la teoría como la venimos describiendo a lo largo del capítulo, ¿vale? Es semejante a la modularista en cuanto a que mantiene que ahí hay un algo de entidad causal, ¿vale? Cuyo conocimiento se organiza conceptualmente para permitir interpretaciones e inferencias, ¿vale? Hay algo, particular tipo de entidades o principios causales.
pero defienden, a diferencia de los modularistas, que esto se experimenta y se va creando, ¿vale? Es formativo, no es innato, no como lo dicen los modularistas, ¿vale? Y entonces proporcionan los datos con los que se va construyendo la TOM. Las inconsistencias encontradas obligarían a la revisión de esa teoría en un momento dado y su completa reorganización, una teoría nueva fomentando cambios evolutivos, es decir, iríamos aprendiendo que las personas no solo hacen las cosas por esto, sino también por aquello, este no lo ha hecho así, pero lo hace por aquello, aunque mi mamá haga esto así, pues mi papá lo hace así, y vamos creando teorías y teorías y teorías, ¿vale? Entonces, a partir de la TOM representacional madura no se desarrolla antes de los 4 años, ¿vale? Que sería 4 o 5, que es lo que dice, ¿vale? Se admite que hay una base innata, que puede haberla, y se considera solo cierta predisposición o tendencia, ¿vale? No que haya una base innata de un módulo específico, ¿vale? Entonces, propuestas de Google que la capacidad de captar la intencionalidad tiene su origen en las experiencias personales del niño, que sigue la línea esta de que se va aprendiendo y se van tomando conciencia, y Melford, que el niño contaría con una forma innata, ¿vale? Con un sistema representacional supramodal que le permitiría asociar esa percepción con los movimientos propioceptivos, ¿vale? Que observan los otros, un poco las teorías. Luego ahí tenéis algunas posibles bases neurológicas de la TOM, está el lóbulo temporal, el córtex parietal inferior y el córtex cingulado anterior, donde en el córtex temporal hay un aumento del flujo sanguíneo en el surco temporal y el lóbulo temporal contiene neuronas espejo, que es las que nos permiten imitar a los demás y el aprendizaje por observación, ¿no? Que sería un poco esa idea. La estructura involucrada en la distinción entre las perspectivas, bueno, y ahí tenéis las tres, que esto lo leí. Y luego la teoría de la simulación, que es más de tipo sociocultural y contextual, que lo que dice es rechaza todo cómputo mentalista y cuestiona que el término teoría de la mente sea una descripción adecuada, ¿vale? Lo que enfoca alternativos sobre qué conlleva y cómo se desarrollan esas concepciones del mundo mental. Entonces lo que defiende es que tenemos un acceso más bien directo, intuitivo, privilegiado a nuestros propios estados. Es decir, sí que accedemos a lo que nos pasa en nosotros y que accedemos a lo de los demás a través de ese mecanismo mediador, ¿vale? Mecanismos mediados por el afecto que tenemos, la empatía y la simulación, o sea, la capacidad para imaginarse a uno mismo en lugar del otro. Entonces se habla de la teoría de la simulación, es decir, yo no es que yo haga teorías sobre lo que pasa por la mente, sino que yo pienso en lo que a mí me podría pasar en ese momento, ¿vale? Y que me permitiría pues imaginarme a mí mismo haciendo aquello y cómo yo actuaría o no actuaría. Lo que pensamos o sentimos en esa simulación es también presumible para la otra persona, ¿vale? Y a través de fríos cálculos mentalistas. Y no a través de fríos cálculos mentalistas, perdón. Es decir, yo en realidad lo que hago es ponerme en el lugar del otro e interpretarlo como si me pasara a mí, ¿vale? Se interpreta el campo en términos de experiencias subjetivas e intersubjetivas, lo que me pasa a ti, relativamente directas. Claro, eso es difícil. ¿Por qué? Porque no todos interpretamos las cosas, ¿vale? Entonces hay un acceso privilegiado a esa primera persona a la experiencia mental, el afecto y los mecanismos por compartir esta intersubjetividad de expresión emocional y el potencial de usar la vía privilegiada. Entonces lo que se llama la TOM está relacionado con nuestra capacidad para ponernos en el lugar del otro mediante un ejercicio de imaginación, que sería la simulación. Y Jarvis señala que en un determinado momento del desarrollo el niño comienza a ser consciente de manera introspectiva, viéndose a sí mismo, de sus propios estados mentales. Sobre esa base infiere que las otras personas también pueden tener ese proceso de imitación o simulación. Esa capacidad simultánea imaginativa es lo que iría desarrollando y es la particular experiencia del niño la que hace que vaya haciéndose esa formación de los estados mentales de los demás y de sus teorías de la mente. ¿Vale? Perfecto, es un tema chulo. La semana que viene volvemos a este porque el artículo habla de esto, ¿vale? También, entonces lo complementamos, ¿vale? Gracias a todas, a todos los de casa, buenas noches.